Bien, a ver, que se vayan conectando. Tenemos a Natalie en línea. ¿Cómo estás, Natalie? Buenas noches, doctor. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Se está entendiendo la explicación, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, es importante esto porque esto es parte del ejercicio profesional que van a ver en materia civil. ¿Cómo estás, Denia? ¿Nos copias, Denia, o no nos escuchas? Sí, ahora sí, doctor. Qué bien. Se está entendiendo la explicación, ¿no? Sí, doctor. Bien, a ver que se conecten los demás chicos y esta Noelia. Alejandro, a ver, ¿se acuerdan qué es la prescripción? Avanzamos. Avanzamos en el tema de los modos de extinción de las obligaciones. ¿Quién se acuerda qué es la prescripción? ¿Qué significa prescripción? ¿No se acuerdan, chicos? ¿Qué significa prescribir? Es cuando se paga una deuda, doctor, y ahí se extingue el derecho Una Ya, obligación. o la obligación, perdón. se extingue la obligación. ¿Y por qué se extingue? ¿Porque ha pagado o por alguna otra razón? Eh, Porque porque, A ver, porque no ha cumplido, digamos, el tiempo establecido donde él tenía que tomar, digamos, acciones en caso de que el acreedor haya incumplido, doctor. muy bien. Prescripción quiere decir perder un derecho por no haber ejercido el mismo en un determinado tiempo. Para cobrar deudas de dinero, el plazo para prescripción son 5 años, tratándose de deudas de dinero. Si habiéndose vencido el término, yo, acreedor, no he realizado acción alguna, proceso alguno, movimiento alguno para poder cobrar la deuda que me deben, la obligación que me deben, y transcurren 5 años, pasados los 5 años he perdido mi derecho de recuperar esa plata. ¿Por qué? Porque me he descuidado, he sido negligente, me he olvidado, han pasado ese plazo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nos está hablando en este momento la diapositiva es que como estamos hablando de obligaciones solidarias, obligaciones mancomunadas, es decir, varios deudores, varios acreedores, la interrupción de la prescripción contra uno de los deudores solidarios, contra un hito de los deudores, perjudica a los demás. ¿Qué quiere decir? Solidarios, uno para todos y todos para uno, ¿cierto? Si alguno de los acreedores advierte que está cerca a los 5 años y uno solo de ellos demanda a los o a uno de los herederos, interrumpe la prescripción, es decir, bloquea el cómputo del plazo. Esa es la forma. Y al bloquearse, al cesar el cómputo del plazo, ¿cierto? Se llama interrupción, perjudica a los demás. ¿Por qué? Porque se ha parado, se ha suspendido el cómputo de perder ese derecho por no ejercerlo en un determinado tiempo. ¿Ya? Ahora, el deudor respecto del cual se haya suspendido la prescripción continúa siendo responsable íntegro de la obligación. ¿Por qué? Porque se ha suspendido su prescripción, ¿cierto? Ya no está computándose la prescripción. Se trata de evitar que el coacreedor se enriquezca a expensas de los demás coacreedores. Claro, como el lema dice uno para todos y todos para uno, a veces en la vida real se confía, ¿no? Dicen, bueno, él está cerca, tiene más tiempo que lo haga y que nos llame cuando esté en el remate. Eso es negligencia.
Y si uno solo de los herederos ha trabajado ahí alma, vida y corazón, poniendo en regla, gastando plata, preocupándose, y los otros divirtiéndose como coacreedores, entonces precisamente se trata de evitar que uno de los coacreedores, ¿cierto?, pueda enriquecerse a través de los otros. Y esta aplicación de la norma se da con el caso que ocurrió hace 1 o 2 años atrás, la persona que estafó al Banco Unión, precisamente para ello, para saber qué es lo que hace después de la interrupción. ¿Listo? Bien, antes de tocar este tema de renunciar a la prescripción, voy a parar acá, quisiera que reforcemos hasta aquí el tema con un documental, aquí está, sobre obligaciones solidarias, ¿ya? Solidarias. A ver, vamos a ver acá. Perfecto, ya. Entonces acá vamos a ver perfectamente la explicación que nos va a dar, así reforzamos las obligaciones solidarias y mancomunadas, para entrar ya a la renuncia de la prescripción, que es otro tema que es parte de este, otro subtítulo parte de este, pero que quiero precisamente que vean esto. Por favor, mucha atención, sí, mucha atención, y se van a dar cuenta que es lo mismo que estamos hablando, de pronto utilizando otra terminología. Para eso voy a compartir el audio del video documental y voy a silenciar mi micrófono. Atentos, por favor, chicos. Solidarias. Recuerden que, tal como lo vimos en clases anteriores, cuando clasificábamos a las obligaciones según los sujetos, hablábamos de obligaciones de sujeto singular y de obligaciones de sujeto plural. Esta pluralidad podía ser una pluralidad disyunta o una pluralidad conjunta. Dentro de este grupo de obligaciones de pluralidad conjunta, encontramos a las obligaciones simplemente mancomunadas, a las obligaciones concurrentes y a las obligaciones solidarias, de las cuales nos vamos a ocupar en esta clase. Y para comenzar, vamos a ir directamente a nuestro Código Civil y Comercial a fin de obtener un concepto de obligaciones solidarias, para posteriormente analizar este concepto y clarificarlo. El artículo 827 establece que hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originados en una causa única cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores. Entonces, de este artículo podemos deducir que la totalidad del objeto puede ser reclamado por cualquiera de los acreedores a cualquiera de los deudores. Entonces, supongamos que tenemos 3 deudores y 3 acreedores. Cualquiera de estos 3 acreedores puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los 3 deudores. En este caso, la estructura de la obligación provoca la creación de un frente común de acreedores y deudores, en donde cada uno de estos sujetos puede comportarse como un acreedor o un deudor singular con respecto a la totalidad del objeto. Entonces, tal como lo decíamos en el ejemplo de recién, y para ponerle un nombre, supongamos que Sergio, Santiago y Manuel deben pagar la suma de 300.000 pesos a María, Anabela y Emilce. En este caso, tanto María como Anabela como Emilce pueden reclamar la totalidad de lo adeudado, es decir, los 300.000 pesos, a cualquiera de los 3 deudores. Pueden reclamárselo a Sergio, a Santiago o a Manuel. Es decir, que hay un frente común de acreedores y deudores donde cada uno de estos sujetos se comporta como un acreedor singular respecto a la totalidad del objeto, es decir, respecto a la totalidad de esta deuda. Y veamos qué dice el artículo 828. Este artículo estipula que la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Entonces, respecto a este artículo, podemos deducir que, en caso de haber duda
sobre si una obligación es solidaria o no, debemos optar por la negativa, es decir, por el hecho de que la obligación no es solidaria, ya que la solidaridad es de carácter excepcional y existen supuestos de obligaciones en los cuales es la propia ley la que impone la solidaridad. Y esto es a fin de proteger con el máximo rigor posible la situación del acreedor. Por ejemplo, los daños al consumidor. Y esto lo voy a ejemplificar con un caso que me pasó en la realidad. Una vez compré una computadora en una tienda de venta de electrodomésticos y a la semana empezó a fallar. Fui a la tienda para reclamar por las fallas de mi computadora y me dijeron que tenía que concurrir a la garantía. En ese momento yo vivía en la provincia de Jujuy y la computadora había sido fabricada en Tierra del Fuego. Por ende, debían enviarla a Tierra del Fuego para su reparación y posteriormente enviarla nuevamente a Jujuy. Durante todo ese lapso de tiempo yo iba a estar sin computadora. Por ende, concurrí a la oficina de defensa del consumidor, donde me explicaron la existencia de una obligación solidaria, donde yo podía reclamarle a cualquiera de los sujetos que hubiesen participado en esta cadena desde la fabricación de la computadora hasta que llegó a mis manos. Es decir, yo podía reclamarle a la empresa que fabricó, a quien la transportó, a quien me la vendió. De esa manera, y con este conocimiento que yo había incorporado, me dirigí nuevamente a esta casa de venta de electrodomésticos con una nota solicitando que durante el lapso de tiempo que iba a estar mi computadora en reparación me dieran una con las mismas características o mejor. De ese modo, mientras mi computadora estuvo en reparación, me entregaron una computadora nueva de similares características. De esa manera, la ley protege con el máximo rigor posible al acreedor. Vamos a ver ahora cómo es la extinción de la solidaridad. Esta extinción puede surgir por renuncia o por convenio del deudor con alguno o con todos los acreedores. Así lo establece el artículo 836, que habla sobre la extinción absoluta de la solidaridad. Este artículo prevé que si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresamente a la solidaridad en beneficio de todos los deudores solidarios, consintiendo la división de la deuda. Esta se transforma en simplemente mancomunada. Es decir, que el acreedor no renuncia al crédito, sino que solamente renuncia a la solidaridad, es decir, a la posibilidad de reclamarle la totalidad del crédito a cualquiera de los deudores. Y de esta forma, la obligación se transforma en una obligación simplemente mancomunada. También la extinción puede ser relativa. Esto se da, tal como lo expresa el artículo 837, si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresa o tácitamente a la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios. En este caso, la deuda continúa siendo solidaria respecto de los demás, con deducción de la cuota correspondiente al deudor beneficiario. Entonces, si volvemos al ejemplo que dimos en un principio, donde Sergio, Manuel y Santiago le debían 300.000 pesos a María, a Anabela y a Emilce, podemos decir que si este grupo de acreedores, sin renunciar a su crédito, renunciaran expresa o tácitamente a la solidaridad, por ejemplo, en beneficio de Sergio, la deuda continuaría siendo solidaria respecto a Manuel y a Santiago, pero en este caso Manuel y Santiago deberían únicamente la suma de 200.000 pesos. Y la solidaridad puede ser activa o pasiva. La solidaridad es activa cuando la obligación está constituida a favor de varios acreedores, en donde cada uno de ellos tiene la facultad de reclamar al deudor la totalidad de la prestación adeudada. Veámoslo con un ejemplo. Juan debe 600.000 pesos a Pedro, Carlos y Julio. Si la obligación está sometida a una solidaridad activa, cualquiera de los acreedores se encuentra habilitado para exigirle al deudor el pago debido. Es decir, que tanto Pedro como Carlos como Julio pueden exigirle a Juan los 600.000 pesos. En este tipo de solidaridad activa,
encontramos como efectos necesarios a los mencionados en los artículos 844, 845 y 846. Estos artículos estipulan que el acreedor o cada acreedor o todos ellos conjuntamente pueden reclamar al deudor la totalidad de la obligación, tal como lo explicábamos recién. Además, si uno de los acreedores solidarios ha demandado judicialmente el cobro al deudor, el pago solo puede ser hecho por el deudor al acreedor que ha demandado judicialmente el pago de esta deuda. También la obligación se extingue en el todo cuando uno de los acreedores solidarios recibe el pago del crédito. Estos tres son los efectos necesarios de la solidaridad activa. Y con respecto a la solidaridad activa, también encontramos dos efectos accidentales. El primero de ellos es la imposibilidad de cumplimiento por pérdida inculpable del objeto de la obligación. Si esto ocurriera, se extingue la obligación para la totalidad de los acreedores solidarios, sin responsabilidad alguna a cargo del deudor. Por ejemplo, si debiera entregar un cuadro de un famoso pintor, donde los acreedores son Juan, Julio y José, y el lugar donde está guardado este cuadro se incendia accidentalmente y el cuadro se quema, es decir, que yo no voy a poder cumplir con la entrega de ese cuadro, pero yo no soy culpable por la pérdida de este cuadro, la obligación se extingue para todos los acreedores. El segundo efecto accidental se relaciona con la interrupción de la prescripción. Y en este caso, cualquier acto que interrumpa la prescripción a favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores aprovecha o perjudica a los demás. Es decir, que el plazo de la prescripción no se contabiliza para cada acreedor por separado, sino que este plazo corre para todos juntos. Y si hay un acto que interrumpe o suspende la prescripción, esto afecta a todo el resto de los acreedores o deudores. Hasta acá hemos visto la solidaridad activa. Vamos a pasar ahora a la solidaridad pasiva. Y hay solidaridad pasiva cuando la obligación es contraída por varios deudores y cada uno de ellos está constreñido a satisfacer al acreedor la totalidad de la prestación debida. Veámoslo con un ejemplo. Hugo, Guillermo y Ramiro deben 750.000 pesos a Martín. En esta obligación se ha pactado la solidaridad de los codeudores. En virtud de ello, cualquiera de los tres deudores están obligados frente al acreedor por la totalidad de la obligación. Es decir, que en este caso, Martín puede reclamar el pago de 750.000 pesos tanto a Hugo como a Guillermo como a Ramiro. Veamos los efectos necesarios de la solidaridad pasiva. El primero es la propagación del efecto extintivo. Esto quiere decir que si el acreedor es satisfecho en cuanto a su interés por cualquiera de los deudores, la obligación se extingue con respecto al resto de los codeudores. Si volvemos sobre el ejemplo que vimos recién, en el caso de que Ramiro le pagara los 750.000 pesos a Martín, la obligación se extingue también para Hugo y para Guillermo, a pesar de que no hayan pagado ni un centavo. Además, el artículo 833 expresa que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores simultánea o sucesivamente. Es decir, que si volvemos sobre el ejemplo anterior, Martín tiene derecho a requerir el pago solo a Ramiro, solo a Guillermo, solo a Hugo, a los tres al mismo tiempo, primero a uno y luego al resto. Es decir, que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a cualquiera de los deudores, o a todos. Por su parte, el artículo 835 estipula que la obligación se extingue en el todo cuando uno de los deudores solidarios paga la deuda. Esto es la propagación del efecto extintivo que explicábamos recién. Y vamos a ver los efectos accidentales de la solidaridad pasiva. El primero de ellos se relaciona con la interrupción de la prescripción. Tal como sucedía con la solidaridad activa,
cualquier acto interruptivo o suspensivo de la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores aprovecha o perjudica al resto. Sucede exactamente lo mismo que con la solidaridad activa. Y el segundo efecto accidental, que es de trascendental importancia en este tipo de solidaridad, se relaciona con los intereses, ya que la demanda de intereses entablada contra cualquiera de los deudores solidarios provoca que ellos corran respecto de todos los codeudores. Es decir, que los intereses que pudieran surgir por las distintas causas afecta a todos los deudores solidarios. Y para finalizar con esta explicación de la solidaridad pasiva, vamos a hacer referencia a tres aspectos que son importantes. El primero de ellos en relación con las relaciones internas de los codeudores entre sí. Establece el artículo 840 que el deudor que efectúa el pago puede repetirlo de los demás codeudores según la participación que cada uno tiene en la deuda. Es decir, que si volvemos al ejemplo de recién, donde Hugo, Guillermo y Ramiro deben 750.000 pesos a Martín, y esta obligación requería el pago de 250.000 pesos por parte de cada uno, y en el caso de que Ramiro hubiese pagado los 750.000 pesos a Martín, esta obligación se extingue. Ahora bien, Ramiro puede reclamar a Hugo y a Guillermo el pago de 250.000 pesos a cada uno, tal como lo establece el artículo 840. Y veamos qué sucede en caso de insolvencia de uno de los deudores. El artículo 842 establece que la cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los obligados. Entonces, podemos decir que la insolvencia de uno de los deudores no perjudica al acreedor, sino que perjudica al resto de los deudores. Si volvemos sobre el mismo ejemplo, donde Hugo, Guillermo y Ramiro le deben 750.000 pesos a Martín, y suponemos que Hugo es insolvente, esta insolvencia de Hugo no perjudica a Martín. Martín puede reclamar los 750.000 pesos tanto a Guillermo como a Ramiro. En este caso, los que se van a ver perjudicados son Guillermo y Ramiro. Y veamos qué sucede en caso de muerte de un deudor. El artículo 843 establece que si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herederos, la deuda ingresa en la masa indivisa y cualquiera de los acreedores puede oponerse a que los bienes se entreguen a los herederos o legatarios sin haber sido previamente pagado. De esta manera, llegamos al final de la... Bien, chicos. A ver, voy a habilitar mi cámara. Bien. Es precisamente todo lo que hemos hablado con referencia a las obligaciones mancomunadas y a las obligaciones solidarias. ¿Cierto? Es lo mismo. Es un documental de origen argentino, pero cuyo código civil es el mismo que el nuestro. Exactamente el mismo. Entonces, volvamos a la diapositiva que veníamos analizando. Ahí está. Ustedes se han fijado la interrupción de la prescripción, conforme lo hemos explicado también nosotros, y entrábamos a este tema de la renuncia a la prescripción por un deudor a favor de un coacreedor. ¿Qué quiere decir? Que si la prescripción es perder un derecho por no ejercerlo a través de un determinado tiempo o en un determinado tiempo, el acreedor que no inició la ejecución de la obligación, una vez cumplido el plazo y que fue la obligación incumplida, ¿sí?, el deudor podría alegar prescripción y decir: perdiste tu derecho de cobrarme, ¿cierto? Perdiste. Pero resulta que en las obligaciones solidarias, como bien decía el documental, si uno de los codeudores renunciaría a la prescripción, ello tan solo produciría efectos personales, es decir, que no va a afectar respecto a los demás codeudores, contra quienes, lógicamente, en ningún caso podría repetirse si se liberan como consecuencia de la prescripción. ¿Qué quiere decir? Si los acreedores no han accionado el proceso de ejecución.
si no han iniciado la demanda de ejecución ante el incumplimiento de esa obligación. ¿Ya? Ahora, el acreedor también puede renunciar a la indivisibilidad, es decir, al carácter indivisible o a la solidaridad de la obligación. Todos sabemos que en las obligaciones solidarias, el objeto de la deuda, el objeto de la obligación no se divide, como en la mancomunidad. Salvo que el acreedor diga, no me interesa la indivisibilidad, renuncio, o no me interesa la solidaridad, renuncio. En ese caso, es decir, por haber renunciado exclusivamente a favor de uno de los coherederos o de los codeudores, mejor dicho, ¿sí? Los demás van a conservar el carácter solidario. ¿Por qué? Porque está renunciando a la indivisibilidad, está diciendo, se puede dividir, yo quiero que este señor me pague, o en su caso, renuncie a cobrarle a ese codeudor. Por eso, antecitos de tocar este tema, he preferido ver el documental para que tengan base sobre lo hablado. Ahora, ¿qué ocurre cuando un deudor ha prescrito la obligación para él? ¿Sí? Ha prescrito, o un coacreedor ha renunciado a la parte que él tenía que pagar. Esa parte no extingue la obligación, dice, la mantiene intacta. ¿Y qué ocurre con esa parte de la deuda que ha quedado? Ustedes ven la diapositiva y dice, la parte de dicho deudor se distribuye a prórrata, es decir, en partes iguales entre los demás codeudores, incluyendo a aquel a quien el acreedor liberó de la solidaridad. ¿Sí? Por eso es que la renuncia del acreedor a la indivisibilidad o a la solidaridad, resultando insolvente otro u otros de los deudores. Es decir, uno dice, yo no tengo plata para pagar, ni tengo bienes, ni tengo nada. Que paguen los demás. Y como la obligación está bajo el contexto de la solidaridad, ¿cierto? Podría ocurrir que les obliguen a pagar a uno o a todos los que quedan. ¿Sí? Entonces, reitero, es importante que podamos identificar cuando una obligación es mancomunada, cuando una obligación es solidaria. Y tenemos que manejar con mucho cuidado y precisión si nos conviene constituir un documento bajo la figura de la mancomunidad o bajo la figura de la solidaridad o de ambas. ¿Ya? Porque se pueden dar ambas. Constituye una obligación solidaria y mancomunada, dice. Le están dando los dos tipos en un solo documento. De ahí que hay que tener cuidado con revisar este tema. ¿Ya? División de la obligación en las relaciones internas entre los diversos codeudores y coacreedores. En la doctrina, ¿sí?, podemos encontrar tres sistemas respecto a las relaciones de los codeudores solidarios entre sí. ¿Cómo se llevan estos señores? 1. Niega en absoluto el recurso por considerarlo incompatible con la naturaleza de la obligación solidaria. Dice, todos hemos sacado y todos tenemos que pagar. ¿Cierto? Si son 5 deudores, ¿sí?, y le dan la opción, según la doctrina, porque maneja estos tres sistemas, dice, no me interesa pagar la obligación. Como es solidaria, los otros van a pagar. 2. En la cuestión del recurso no puede darse una solución absoluta. ¿Cierto? ¿Por qué no puede darse una solución absoluta? Porque dentro de esta clase de obligaciones, para poder presentarse como heredero, presentar papeles, hay que cerciorarse de que el causante haya fallecido.
De ahí que hay que tener un poco cuidado en los casos de muerte presunta. La muerte presunta es cuando no sabemos dónde está, si vive o no vive el deudor, ¿cierto? Entonces esos temas hay que tener cuidado. Insolvencia de algún codeudor. ¿Qué pasa si no tiene plata? Si alguno de los codeudores fuera insolvente, su porción se distribuye entre los demás codeudores. ¿Se dan cuenta? Incluyendo al que hubiese hecho un pago de su parte. Ahora, si la deuda hubiese sido contraída en interés exclusivo de dos o más codeudores y todos ellos resultasen insolventes, es decir, ninguno de ellos tuviera plata, la deuda se va a distribuir por partes iguales entre el resto de los codeudores. Entre los codeudores que quedan. Si se dan cuenta, se puede dar la figura de la insolvencia de alguno o más de los deudores, se puede dar la desaparición del bien otorgado en garantía, se puede dar lo que ustedes quieran. El Código Civil va a encontrar una manera de siempre mantener vigente la obligación para que puedan cumplir. A eso les está orillando este tema. ¿Ya? Eso es de manera muy detallada el tema que habíamos conversado en anteriores clases. Teníamos que verlo de manera muy profunda, porque es, reitero, importante saber identificar cuando estamos frente a una obligación mancomunada y cuando estamos frente a una obligación solidaria, y finalmente cuando estamos frente a las dos en una sola, es decir, obligaciones solidarias mancomunadas. Porque es así como trabajan las entidades financieras. Es así como configuran en el contrato este tema del posible incumplimiento de la obligación. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que ha sido práctico, el documental también es bastante didáctico, no hay coincidencia de números en los artículos, pero es lo mismo que nuestro Código Civil habla. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O estamos entendiendo de forma clara? Todo está claro. Está claro, ¿cierto? Reitero, chicos, reitero de la manera más práctica. Cuando hablemos de obligaciones mancomunadas, estamos hablando de, en el tema de hoy, de sujetos múltiples, es decir, de pluralidad de sujetos, varios deudores, varios acreedores. Cuando hablemos de obligaciones mancomunadas, tenemos que estar conscientes de que la obligación mancomunada es aquella cuyo objeto de prestación, es decir, que la obligación en dinero sea de carácter divisible. Se divide entre los deudores, se divide entre los acreedores. Cualquiera de los acreedores puede exigirle a uno de los deudores que le pague la parte que le corresponde, o viceversa. Cualquiera de los deudores puede escoger o convocar al acreedor que le interesa para pagarle la parte que le corresponde. El pago que haga ese deudor no libera a todos los demás deudores, lo libera a él, básicamente. En cambio, en las obligaciones solidarias, reitero, siempre manejamos el lema uno para todos y todos para uno. Ya el objeto, que es la obligación, no se puede dividir, no se puede fraccionar el monto de la obligación, pero uno o más de los codeudores puede pagar la integridad de la obligación, de la deuda, a uno o más de los acreedores. En ese tema quedan sin efecto todo lo que se estaba haciendo en contra de los codeudores y se mantiene intacta la relación laboral. Por eso se llama solidaria. Uno para todos y todos para uno. Bien,
Entonces está claro, chicos, les agradezco su asistencia. Mañana tenemos clases a primera hora. Vayan a descansar, que tengan un buen descanso y cortamos acá la clase. ¿Listo? Listo, doctor, Está bien, gracias. doctor. Gracias, doctor. Chicos, Buenas noches. muchas gracias y Ay, doctor, muchas gracias. Hasta luego.